Buenas tardes, soy Víctor Cabrera y voy a hacer el segundo vídeo que trata sobre especialmente la estrategia que debéis seguir a la hora de estudiar y repasar los temas para poder estudiar estas oposiciones tan extrañas y tan diferentes que son respecto a otras. Es un vídeo válido para la gente nueva y también para la gente veterana, y es un vídeo pensado para varias especialidades. Por lo tanto, me referiré al otro preparador como la persona que os va a llevar los temas y problemas, seáis de la especialidad que seáis. Debo deciros que después de este vídeo, el siguiente va a ser una previsión de cómo serán las unidades didácticas en esa oposición no eliminatoria en la que se habla de una presentación, preparación y exposición de la unidad. Pero bueno, eso ya os lo comentaré, será en el próximo vídeo. Lo digo porque es la primera vez que ocurre, que hay un cambio en la oposición a la vez que hay un cambio en la legislación. Yo entiendo que hay muchas personas preocupadas porque van a hacer una unidad didáctica LOMLOE y les corre algo de prisa, pero tenéis que entender que también ha habido un cambio en el sistema de oposición o la oposición en sí, y por lo tanto, al estar en una transitoria en la que las convocatorias sí o sí van a cambiar y más o menos se puede predecir por dónde irán, lo primero es saber cómo serán estas oposiciones, y yo por lo que veo quien más y quien menos tienen sus dudas acerca de lo que seguro que va a ser y de lo que probablemente será. Entonces eso debe estar muy claro para evitar sorpresas en diciembre, y aún así estoy seguro que en diciembre habrá cambios. Bueno, pues dicho esto, vamos con las estrategias a seguir en los temas. Bueno, pues lo primero que hay que pensar es las circunstancias que se darían en caso de que no hubiera práctico en las oposiciones. Si no hay práctico en las oposiciones, pasa a ser la prueba difícil, el hueso de las oposiciones, los temas. Eso no quiere decir que la unidad didáctica haya que hacerla de cualquier manera. La unidad didáctica es algo que sí o sí nos va a valorar todo el tribunal cuando hagamos la exposición, y si no está bien preparada, la nota va a caer, pero una burrada. O sea que hay que hacerla muy bien la unidad. Pero si las oposiciones al final no tienen el práctico, está claro que el hueso de las oposiciones serán los temas. Bueno, y si recordamos lo que vimos en la última sesión, evidentemente, aunque haya práctico, el tema será lo fundamental en las próximas oposiciones. Por lo tanto, hay que tener una estrategia para elaborar, para repasar y para estudiar los temas. Esto lo estoy haciendo fundamentalmente para que lo tengáis presente y reflexionéis sobre ello, porque es muy importante tener una planificación y una estrategia en las oposiciones. Esta imagen ya la comenté en la sesión anterior, y sea como sea el tema, en el peor de los casos valdrá un 40% y en el mejor de los casos un 60%. Por lo tanto, si combinamos ese 40-60% con que, por ejemplo, no hubiera práctico, está claro que el tema pasa a ser el hueso de la oposición, la parte más difícil. Por eso, en la estrategia, en la planificación, muchas personas están dudando entre trabajar más o menos los problemas, aunque nuestro consejo siempre es no dejarlos completamente, por lo que pueda ocurrir y porque siempre se puede utilizar algo de los problemas. Ya lo veremos un poco más adelante.
Bueno, pues lo dicho, en esta sesión hablaré de algunos aspectos generales. Seguramente muchos de ellos diréis, ah, pues yo esto lo hago, ah, pues esto es una buena idea. Es de lo que se trata, de reflexionar acerca de cómo vais a, cómo es la prueba, cómo son los temas, cómo vais a escribir los temas, cómo los vais a estudiar, cómo los vais a repasar. Me imagino que todo el mundo lo tiene claro y sabe cómo es, pero vamos a recordarlo. En las oposiciones de matemáticas hay 71 temas, en las de física y química 75. Bueno, sea como sea, si hay más de 50 temas, se sacan 5 bolas numeradas del 1 hasta el último tema que cae en el temario de oposición. Y se realiza uno de los 5 temas y se desarrolla en 2 horas de tiempo, que ese es un tiempo límite. Finalizadas esas 2 horas te recogen el examen. Dependiendo de la comunidad, los exámenes se sortean por tribunal o para toda la comunidad. Por lo tanto, aquí tenemos también una doble combinación, y es, por un lado, si los temas se sortean por tribunal y las plazas las da el tribunal, bueno, pues parece algo razonable, porque si los temas son diferentes, pues evidentemente el que los tribunales corrijan de forma diferente pues puede garantizar que haya bastante objetividad. Pero pueden darse otras situaciones, como por ejemplo que todos los tribunales tengan el mismo tema y sin embargo, o sea, los mismos temas y sin embargo den o no den las plazas. Bueno, son circunstancias que como no dependen de nuestro estudio, las dejamos al azar, y sí que como este año tendremos la convocatoria en diciembre, sabremos bastante acerca de este aspecto. Desde luego lo más justo es que todo el mundo tenga las mismas bolas, pero esto no siempre es así. Bien, es muy importante que miréis los criterios de evaluación de la última oposición de secundaria, que es la de 2021. Sea cual sea vuestra especialidad, sea cual sea las comunidades en las que os vais a presentar. Es muy importante que miréis los criterios de evaluación de las últimas oposiciones. Son públicos y están en todas las páginas de las consejerías de educación y consellerías. En caso de no haber, seguro que hay algún anexo en la convocatoria de oposiciones que os puede dar alguna pista. ¿Puede cambiar algo? ¿Pueden incluir algo nuevo? Bueno, en todas las convocatorias siempre hay alguna sorpresa, y cuando salen los criterios de evaluación siempre hay alguna sorpresa. De hecho, estos criterios de evaluación se pueden publicar hasta 2 días antes de la prueba, que en caso de ser la prueba el lunes hay un periodo de tiempo bastante limitado para poder enterarse de esos criterios de evaluación. En esos casos, bueno, pues normalmente los grupos de WhatsApp como el que tenemos, pues echan humo, ¿no? En caso de que, ¿dónde estás? Tal, van a sacar los criterios, no los han sacado. Yo recuerdo una ocasión que un viernes pusieron los criterios a última hora, por lo tanto hay que estar muy pendientes, porque siempre hay una pequeña faena. Os facilitaré en el propio vídeo, en la descripción del vídeo, un enlace al PDF que os da ideas. Seguramente algunas personas ya lo tenéis, es el cajón desastre, en el que, bueno, pues hablo de diferentes situaciones, faenas que se han dado en las oposiciones. Bueno, pues así, ahora de memoria, pues podría decir que se han añadido apartados inesperados, como posibles ampliaciones del tema, relación del tema con las nuevas tecnologías, actualización del tema, relación con otras materias, pero relación con otras materias en la educación secundaria también, no solo digamos disciplinarmente, relación con el currículo, inclusión, cómo hacer el tema más inclusivo. Bueno, hay diferentes aspectos. Ese cajón desastre siempre os aconsejo que lo llevéis muy bien preparado. Hay algunos aspectos que son muy útiles, utilizar a lo mejor alguna aplicación que pueda hacer algún cálculo. Eso siempre son buenas ideas para después, pongan lo que pongan 2 días antes, no tener que poner patas arriba los temas, porque además esos apartados que añaden como obligatorios, que aparecen en los criterios de evaluación, bueno, esos ítems que salen en las rúbricas, pues pueden valer fácilmente entre 1,5 puntos y 2 sobre 10, con lo cual no es ninguna tontería llevar ese cajón desastre. ¿De qué debe ser el cajón desastre? Pues bueno, yo creo que el cajón desastre que siempre funciona es el relacionar ese tema
con algún aspecto de nuevas tecnologías, de situación hoy en día, en la nueva sociedad en la que vivimos, algo así. Posibles ampliaciones del tema, pero siempre tocando algo de algún aspecto tecnológico. Todo eso suele acertarse, aunque bueno, siempre hay alguna sorpresa, como en las últimas oposiciones en las que cayó, que bueno, había que relacionar el tema con la inclusión y parecía algo complejo. Esto pasó en alguna comunidad autónoma, no muchas, pero en alguna. En cada una siempre hay alguna sorpresa, por lo tanto tenéis que estar preparados y preparadas para esto, pero en la medida de lo posible tener ese cajón desastre preparado para lo que pueda ocurrir. También ha habido otras oposiciones en las que, bueno, pues en ese momento era algo inesperado que se pidiera la bibliografía. De esto ya hace bastantes años y ahora se da por sentado que la bibliografía cae seguro. Bueno, pues ahora, no sé, podría caer algo, por ejemplo, de relacionar el tema con la nueva legislación o algo así. Siempre hay que llevar preparadas una serie de opciones, no sea que nos caigan. Y al final siempre es lo mismo. Cuanto mejor tengamos preparadas unas oposiciones, menos nos van a pillar. Porque si alguien tiene muy bien preparada la unidad didáctica y tiene muy bien preparada en lo relativo a la inclusión, en la atención al alumnado con necesidades, en relacionar con el currículo actual, pues desde luego aunque se lo pidan relacionar en el tema no va a tener ningún problema. Importante, repito, hay que mirar esos criterios de evaluación que pueden suponer los cambios de última hora en los temas. Bueno, recordando la época en la que yo estudiaba los temas para las oposiciones, básicamente hay que seguir dos caminos. Uno, hay que hacer temas con los que os sintáis cómodos, que os gusten, que tengáis conocimientos por las especialidades que hayáis estudiado, bien por el máster, doctorado, la especialidad de la propia carrera, investigación, empresa, y que os puedan dar cierta ventaja, es decir, poner algo que a lo mejor el tribunal desconoce. O alguna cosa que por anécdotas podáis saber. Voy a poner un ejemplo que seguramente os gustará y que investigaréis. Kepler es conocido como astrónomo. Sin embargo, su aporte mayor a la ciencia fue a través de las matemáticas, ya que fue el primero en hacer unos problemas de optimización que fueron la base de los problemas de optimización posteriores. Es decir, todo el mundo recuerda a Kepler como astrofísico y sin embargo su aportación desde el punto de las matemáticas es brutal en los problemas de optimización, que además son la base de una parte de la matemática moderna. Bien, ¿y por qué Kepler resolvió esos problemas de optimización? ¿Con qué nomenclatura lo hacía? Ya eso ponerlo en un tema sería tremendo, ¿no? Además tiene algo que ver también con la parte de astrónomo que tiene de la ley de las áreas barridas de los astros. Tiene bastante que ver esa forma de hacer los cálculos diferenciales. Bueno, pues todo viene de algo muy sencillo. Kepler le gustaba coleccionar vino y en esa época se coleccionaba el vino en barriles. Bueno, pues él hizo unos problemas de optimización de cómo se podía contener la máxima cantidad de vino utilizando la mínima cantidad de madera. O sea, maximizar el volumen y minimizar el material empleado. Es tremendo y os aconsejo que si os gusta miréis cosas parecidas. Bueno, pues a modo de ejemplo eso os daría una ventaja. El hecho de conocer esta anécdota de Kepler supondría poder poner en unos cuantos temas alguna anécdota, algo muy importante. También es importante elegir temas que no vayan a hacer los demás. Aquí es complicado porque, claro, hay temas que tradicionalmente nunca ha hecho nadie y que la gente los ha empezado a hacer. Luego hay otros temas que son difíciles de plasmar, bien porque son largos. O sea, yo recuerdo en la especialidad de matemáticas, pero esto también pasa en algunos temas de física y química, por ejemplo, que hay temas que son extremadamente largos si se pone todo lo que hay que poner. Pero hay siempre 2 o 3 personas capaces de escribir 5 páginas más que el resto y con buena letra en las 2 horas de examen. Esas personas son capaces de hacer cualquier tema del temario y esas personas se han ejercitado bien y todavía estáis a tiempo porque tenéis un año para ejercitar esta cantidad de páginas a escribir en 2 horas.
y con buena letra. Si lo ejercitáis bien, seréis capaces de hacer temas que nadie hará. Luego un poco más adelante veremos la importancia de hacer temas que nadie haga. Luego, bueno, pues hay algunos temas que son más difíciles, más abstractos. También tenéis que hacer un estudio de, bueno, pues las titulaciones que tienen en general en vuestra provincia. Si los exámenes son por provincias, si son por comunidades, pues habría que hacer un estudio por comunidades de las carreras, especialidades que tienen cada una de las personas y por lo tanto acertar esos bloques que van a caer, o sea que la mayoría de la gente va a coger y esos bloques que por el contrario la mayoría de la gente no va a coger. Bien, se hace un tema común que haga mucha gente, bueno, pues este tema debe ser muy completo, muy original, debe estar muy bien hecho porque el tribunal al final lo que hace es una comparativa. Y bueno, pues hay que destacar dentro de esos temas comunes que ha hecho tanta gente. Si por el contrario elegís un tema raro, este lo hará mucha menos gente y entonces será mucho más fácil destacar con algún aspecto que seguramente habéis pensado, porque el simple hecho de haber hecho este tema raro os ha hecho reflexionar. Seguramente habéis reflexionado de qué es lo que necesito poner para hacerlo un poquito diferente, porque tampoco necesitas mucho más. Bueno, pues estos temas raros pueden ocurrir. También tened cuidado, y esto es un consejo que os doy, revisar los temarios. En los últimos temas, normalmente en la mayoría de las especialidades, en los últimos temas hay temas que no son de la especialidad. Bien porque sean históricos, bien porque sean en general, pues yo que sé, de la ciencia, por algún aspecto, el que sea, normalmente al final de los temarios hay una serie de temas que no son del temario. Investigad cuántos temas hay de estas características y qué es lo que ocurriría si todas las bolas salieran de esos temas. Ya sé que es altamente improbable, pero es posible. De hecho, en las oposiciones en las que yo me presenté en Castilla-La Mancha había un tema de los raros y el resto eran temas históricos. Y hubo que elegir. Lo digo porque a lo mejor merece la pena en alguno de esos temas que se sale de la especialidad, que no es exactamente de la especialidad, ver la manera de poderlo hacer más riguroso y llevarlo a vuestra especialidad. De tal forma que si caen 5 de esos temas que no son específicamente de vuestra especialidad, vosotros y vosotras por lo menos tenéis uno hecho. Como estamos en unas oposiciones en las que hay que aumentar el repertorio y también, por otro lado, hay que aumentar la calidad, es un buen momento de hacerlo. Esos temas solo se harían en caso de que, bueno, de extrema necesidad, o bien porque no se hubiera salido ninguna bola o porque todas las bolas fueran de las mismas características de los temas. Eso puede ocurrir, es altamente improbable, pero si ocurriera, ¿qué haríais? ¿Y qué es la originalidad en el tema? Bueno, lo más importante es reflexionar, y en esta reflexión entra el debate de práctico sí, práctico no, problemas sí, problemas no. De lo que se trata es de hacer algo diferente al resto que sorprenda al tribunal. Bueno, pues se trata de que en el planteamiento del tema haya algo difícil, haya ejemplos, dibujos, esquemas, problemas resueltos o planteados, teoremas desconocidos por la mayoría de la gente, etc. Estos ejemplos y demostraciones que pueden estar hechos de forma original puede ser consecuencia de una resolución original de un problema o de un práctico. Por lo tanto, no está de más que este año no perdáis de vista, ni siquiera aunque penséis que no va a haber práctico en las oposiciones no eliminatorias del 23, el seguir practicando algunos problemas o algunos prácticos. Porque aunque este seguimiento sea simplemente un seguimiento de las clases, sin luego estudiar en casa, os va a permitir, cuando estéis estudiando los temas, ver si hay algún ejemplo o demostración que podéis emplear de una forma tal vez algo más teórica o como ejemplo en el propio tema, y que puede hacer que sea algo original, especialmente si ese problema no ha caído en muchas oposiciones.
Luego hay otros aspectos que son, bueno, pues ya lo conoce todo el mundo, añadir apartados que otras personas no tengan y que realmente aporten, y algo que casi nadie hace, que es relacionar el tema con otros temas del temario. ¿Qué aporta esto? Pues aparte de algo original, demostrar al tribunal que tienes un conocimiento de más temas del temario. Bien, ¿y cómo elaborar los temas? En primer lugar, seguid vuestro propio ritmo. Tener informado a vuestro preparador de cuál es el tema siguiente que vais a hacer. Pedir material de ese tema específicamente, porque si vais uno a uno pidiendo material, seguramente os pueda aportar muchísimo más material, porque al final muchas de las cosas que nos pasa a los preparadores es que vemos que no leéis toda la información o todo el material que se os facilita. Marcaros unos plazos. Voy por el tema 32. La semana que viene te lo voy a dar para revisar. Eso facilita que vuestro preparador se convierta en mentor y persona que os va a tener un cierto control a ver si cumplís esos plazos que previamente habéis establecido. Pero también seguid el ritmo del preparador. Es muy importante cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier tráiler, podríamos decir, de tema que os pueda facilitar vuestro preparador, lo escuchéis con mucha atención, porque de lo que se trata es que a lo mejor ese tema que en un principio no ibais a hacer, acabéis dándole una oportunidad. Es decir, a veces es necesario simplemente tener unas nociones, un tráiler de 20-25 minutos no más de qué va el tema. De qué va el tema y qué demostraciones son las más importantes. Que además esas demostraciones os van a servir para resolver problemas. Por lo tanto, es que al final esas demostraciones son problemas o son temas o son una parte del tema. Es que va todo muy ligado. Por eso estas oposiciones son muy complejas. Porque si en diciembre no hay problemas, al final te va a tocar no dedicar la mitad de tiempo, pero sí bastante más de la mitad a preparar los temas, ya que hay algunos aspectos comunes con el práctico y con los problemas. Lo dicho, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier tráiler que os haga vuestro preparador de los temas, escucharlo con atención porque puede ser que a ese tema le deis una oportunidad. Ese tema que en un principio estaba descartado, hay que darle una oportunidad. También reflexionar en esas oposiciones en las que no os ha salido bola, pues qué temas os habéis inventado, porque a lo mejor esos son los más idóneos para realizar en este momento. Y bueno, pues la originalidad, lo que he dicho, buscar problemas utilizados como ejemplo, también podéis buscar problemas históricos resueltos con la notación histórica con la que se resolvieron en su momento, demostraciones, libros, revistas de matemáticas, de física y química, científicas, búsquedas en internet, artículos científicos, incluso artículos que sean de vosotros y vosotras mismos. Si bien la estructura aconsejable va a tener que ser un poco personalizada a cada circunstancia, no es lo mismo escribir mucho que poco, ser capaz de escribir muchas páginas en esas 2 horas y además con buena letra, a que sea distinto, pero bueno, en principio consejos que son útiles y que me han venido bien. Tener un folio dedicado al título y a los epígrafes y desglosar esos epígrafes a modo de índice, como si fuera un trabajo por ordenador. Esa primera página va a dar mucha información al tribunal acerca de lo que vais a desarrollar. Por supuesto, tener cuidado, porque el índice es aconsejable irlo haciendo a la vez que vais desarrollando el tema, no sea que haya algún apartado del índice que no os dé tiempo por las 2 horas y sea como decir al tribunal, mirad, esto no lo he terminado. No, el índice lo vais haciendo a la vez que vais desarrollando el tema y cada vez que acabéis un punto lo vais poniendo. No lo dejéis muy para el final porque lo vais a hacer mal, lo vais a hacer escribiendo a toda prisa y no va a quedar como se pretende, que es una primera página con una estructura. Ese índice hacerlo siempre igual, con los mismos márgenes, siempre de la misma manera, para que así sistematicéis cómo vais a hacer esos temas con esos índices. O sea, que todos los temas queden con el mismo formato y al final os vais a acostumbrar a eso.
5 folios dedicados al contenido del tema, eso siempre. Y bueno, pues una cara máximo de justificación e introducción. Intentad en la medida posible cambiarla, esa justificación e introducción, de cualquier temario que hayáis encontrado, porque es lo primero que se va a encontrar el tribunal. Y luego, bueno, pues tenéis que hacer entre una cara o un folio completo de algo original del tema que no tengan otros. Añadir algo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que vuestro tema sea diferente. Y luego media cara para la relación con el currículo y aspectos didácticos y bibliografía. Y luego, por supuesto, tener previsto que hay que añadir una cara para esos apartados imprevistos que al final caen en las oposiciones. ¿Qué recomiendo que hagáis con los temas? Bueno, esto, a ver, son ideas que hay gente que le puede servir y hay gente a la que a lo mejor no. Yo lo que haría sería intentar hacer los temas de forma intuitiva. Es decir, a partir del título y los epígrafes, haced un esquema o incluso, si os atrevéis, inventaros el tema y redactarlo, a ver qué habéis escrito. Después, como todo el mundo va a tener de varias editoriales, pues algún que otro ejemplo, lo que se trata es de ver de todas esas editoriales cuál se parece más a nuestra propuesta intuitiva. Una vez que hemos leído los modelos de la editorial y hemos visto cuál es el que se parece más a nuestra secuenciación intuitiva, pues buscamos una solución de compromiso en la que esté mejorado respecto a lo que intuitivamente teníamos previsto, pero que el tema quede bastante parecido a como nosotros nos lo hubiéramos inventado, con lo cual la estructura central de ese tema es lo que seríamos capaces de escribir sin haber estudiado nada. Y bueno, pues lo más importante de todo esto es que además tenéis que enriquecer con otras propuestas de otros temarios o información que encontréis por ahí, porque ahora mismo en la sociedad de la información realmente los temas de la oposición se pueden buscar por internet y tenéis información de sobra. O sea, realmente son temas que forman parte del conocimiento mundial, conocimiento científico mundial. O sea, que podéis encontrar esos pequeños apartados que podéis añadir algo originales. Es una cuestión de una búsqueda bibliográfica, una búsqueda efectiva de material un poquito diferente, que no esté fácil de encontrar, pero que usando determinadas palabras que a lo mejor conocéis, pues podéis encontrar esas rarezas del tema. Poner indicaciones a lápiz. Esas indicaciones a lápiz son muy importantes porque cada vez que repaso el tema, ahí hay una indicación que me dice, bueno, pues esto hay que recordarlo, esto lo pongo por esto, tal, y eso se queda de otra manera memorizado y es bastante útil. Y luego, bueno, pues en caso de tener algún tema pues que sea original, personalizado, que a lo mejor os lo haya facilitado alguien, que tenéis confianza, o bien el preparador, pues de lo que se trata es de cómo aumentar la originalidad sin aumentar demasiado el espacio, ya que tenemos esa limitación de 2 horas. Tanto si el formato original está de una editorial, está en un libro o está en internet, en formato digital, si lo que os han pasado es un manuscrito de otra persona, reescribirlos a mano y volverlos a hacer y convertirlos en vuestros temarios. Es importantísimo, sea cual sea el tema que habéis cogido como referencia, que la introducción y la justificación hay que cambiarla un poco, porque es lo primero que va a leer el tribunal y no hay cosa peor que leer un tema igual, otro tema igual, otro tema igual. Por lo tanto, la introducción y justificación debe cambiarse. No drásticamente, pero sí lo suficiente como para que se vea que es diferente. Una vez terminado todo este proceso, debéis dárselo a vuestro preparador para que lo revise. Y bueno, pues lo que ya os he dicho, ¿cómo se puede buscar esa originalidad? Pues relacionando con otros temas del temario, que esto casi nadie lo hace, y consiste en poner en determinadas partes del tema frases como relación con el tema del temario de oposiciones tal, puesto que tal, o sea, es decir, justificar que está relacionado con otros temas de dicho temario. Bueno, pues los libros de la bibliografía deben estar actualizados, ser originales, en lo que seáis más expertos ponerlos también, si hay un libro muy específico, publicaciones de 2000 en adelante. Eso no quiere decir, o sea, los libros y publicaciones del año 2000 en adelante. Eso no quiere decir que, por ejemplo, tengáis una base de bibliografía
que sea fácil de recordar, porque bueno, al final de lo que se trata es por lo menos tener 4 o 5 títulos que reúnan estas características o que sean válidos para el máximo de temas posibles, para luego tener que recordar específicamente 2 o 3 bibliografías más según el tema. Se trata también de buscar el óptimo entre esta bibliografía original y por otro lado poner suficiente bibliografía. Es decir, que podéis completar esa bibliografía original con otra bibliografía que no sea tan original, pero que sí que sea fácil de recordar porque estén presente en muchos de los temas del temario, o sea, del tema elegido en la oposición. A modo de síntesis, pues ya sabéis lo que acabo de decir. ¿Cómo podemos buscar? Pues buscamos otros puntos del tema, apartados, teoremas, ejemplos, problemas. Es aprovechar vuestra especialidad en aquello en lo que seáis expertos, expertas, más especialistas que el resto, y intentad añadirlo. A veces es añadir, a veces es cambiar alguna cosa por otra. También os aconsejo que miréis el currículo de la comunidad en la que os vayáis a presentar, ya que ahí podéis encontrar alguna idea relacionada con el tema y eso siempre se va a valorar. Y tampoco hay que escribir demasiado, pero sí lo suficiente como para que el tribunal lo valore, porque además suele ser un apartado o un ítem en las rúbricas de los tribunales. Bueno, y esto parece una obviedad, parece una tontería, pero es lo que la gente falla más, o por lo menos quienes mejores notas sacan en los temas es quienes los tienen presente, por lo tanto hay que recordarlo. Claramente es la parte de la oposición en la que hay que escribir unos contenidos que se han tenido que aprender de una forma bastante mezcla entre lo que es razonamiento y memoria, y hay que buscar ese óptimo entre lo que se puede recordar, lo que se puede razonar, ya que según las especialidades, bueno, y según los bloques de las especialidades puede cambiar ligeramente este enfoque. Deciros que en general la tendencia en las últimas oposiciones es no leer el tema. Ya veremos en estas oposiciones no eliminatorias si esto termina de consolidarse, porque sería lo lógico, ¿no? En principio empezó en algunas especialidades, luego por el COVID fue aumentando por el tema de la pandemia y ahora en unas oposiciones no eliminatorias en las que todo el mundo va a llegar hasta el final, el tribunal no va a disponer de tiempo suficiente para corregir todo y ver todas las exposiciones. Por lo tanto, es muy posible que el tribunal os diga de no leerlo. Sea como sea, el tema tiene que estar muy bien escrito, porque da igual que lo lea yo, que lo lea el tribunal, eso al final, si no está bien redactado, queda mal. Es importante en la forma de escribirlo la limpieza, la claridad, el orden, la buena letra, el formato. También la ortografía. En Maestro de 2022 en la Comunidad Valenciana, en Murcia en todas las convocatorias se tiene muy en cuenta la ortografía. Por lo tanto, cuidado con estas cosas, no las descuidéis, no las dejéis para el final. El tema debe estar muy bien escrito, tanto para si lo lee el tribunal como para si lo leemos nosotros o nosotras, pero bueno, hay que tener en cuenta que lo más probable es que no leáis. En caso de que el tribunal os dé a elegir y dudéis, lo mejor es no leer, pero bueno, si os quedáis con la duda, preguntar al tribunal. ¿Va a influir en la nota? El tribunal os dirá, no va a influir. Entonces podéis decir tranquilamente, entonces no leo. Bueno, al final la reflexión es, tenéis que practicar la escritura y una forma de practicar la escritura es el formato de simulacro de examen. Recordad que hay 2 horas de tiempo para desarrollar el tema, no hay tiempo para nada y sobre todo no hay tiempo para pensar. Cuando uno o una baja la cabeza y se pone a escribir y no para, es cuando sabe que la cosa va bien. Cuando hay que empezar a pensar y ahora que pongo, ahora que escribo, ahora que esta demostración como era, iba aquí, no iba allá, el tema va mal. El tema va mal y aunque lo que estemos poniendo sea correcto, solo la pérdida de tiempo ya nos hace que ese tema no salga correctamente. Si no practicáis, si no hacéis simulacros de examen, la primera vez que lo hagáis, esto es igual que la exposición de la unidad didáctica o las defensas de programación. Si no se hace nunca y la primera vez que se hace es delante del tribunal,
el desastre está garantizado. O sea, lo que no puede ser es que habiendo hecho 2-3 simulacros de temas, y además diferentes y tal, esperéis que la cosa salga bien. Bueno, incluso hasta la muñeca se va a resentir. Lo que hay que hacer es practicar la escritura de cuantos más temas, mejor. Y a ser posible en el formato simulacro de examen. Recordad que el tribunal corrige con rúbrica todos los temas y que al final no deja de ser una comparativa entre los diferentes exámenes que ha hecho cada persona, porque al final va a poder comparar y quedarse con los mejores. Bueno, pues al final simplemente es muy importante que hagáis esos simulacros de examen con vuestro preparador y que esos simulacros de examen, tal cual os dé el ok, así los intentéis hacer en la oposición. Recordad que en las oposiciones las reclamaciones no suelen ir a ningún sitio, incluso en situaciones en las que no se había dado toda la plaza, o sea, todas las plazas, las reclamaciones no han ido a ningún sitio, y salvo algún caso de un 4,9 que haya podido subir, pocos casos ha habido de reclamaciones que hayan llegado a aprobar. Una reflexión importante que vale para cualquier aspecto de la oposición. La oposición no hay que prepararla a medias, hay que prepararla a tope. Entonces, bueno, pues si queremos aprobar con 5 temas, tenemos una probabilidad del 31,36% de que nos salga uno de ellos. Así que hay que aumentar, no queda otra, hay que aumentar el número de temas y la calidad de estos. O sea, no se trata de aumentar por aumentar y llevarlos a medias. No sé los temas con los que partiréis, pero intentad en la medida de lo posible pues aumentar el número de temas que tenéis ahora pues con 2-3 temas mensuales. Respecto a los que tenéis, quienes empiecen de cero, pues evidentemente tienen que llevar muchísimos más temas, tienen que ir a un ritmo muchísimo mayor. Las primeras oposiciones siempre son las más complejas. Bueno, he puesto como referencia de 25 para arriba para empezar a tener probabilidades de éxito, pero es que en estas oposiciones, como no te salga bola, es que vas a tener un problema, porque ya estás fuera. O sea, si no te sale bola, olvídate de las oposiciones. Aún así, también os digo una cosa: si no sale bola y os inventáis el tema, intentad hacer la unidad didáctica súper bien, porque a lo mejor sale la media. Y si tenéis méritos, hasta puede salir bien. O sea, nunca deis una oposición por perdida hasta el final, porque todo el mundo pone cara de póker, aunque le haya salido mal el tema, aunque no le haya salido bola, y se está escribiendo hasta el último momento. Eso lo hace muchísima gente. Y bueno, pues si al final lo que tú acabas pensando es que todo el mundo lo lleva mejor que tú y tú lo llevas muy mal, igual dejas la oposición y realmente el tema, comparativamente con el resto, pues bueno, con el resto pues no estaba tan mal. Entonces ya os digo, si no sale bola, lo más normal es que estéis fuera, pero aún así, si os inventáis el tema o era un tema que no lleváis bien del todo, no pasa nada, hay que intentar hacer la unidad muy bien, hay que intentar aprobar las oposiciones, y si cae la plaza mejor, y si son oposiciones sin plaza, a saber, mirad cómo las oposiciones aprobadas sin plaza al final han servido para algo. Lo importante en el estudio del tema es que cada persona tiene su propia experiencia, su manera de estudiar, y evidentemente no se va a meter nadie en vuestra manera de hacerlo. Lo importante es la reflexión. Seguro que tenéis vuestro propio método, pero hay que reflexionar sobre ello, y si podéis tener alguna idea extra, pues bienvenida sea. Lo importante es reflexionar acerca de cómo vais a hacer este estudio de los temas en las oposiciones de 2023. Bueno, y si partimos de la base de que hay una memoria finita y un tiempo de aprendizaje y un tiempo de dedicación que está limitado, pues si nos paramos a pensar el número de páginas por tema multiplicado por el número de temas que tenemos que estudiar o que queremos estudiar, el número sale terrible, es imposible. Por lo tanto, si no hacéis una política de repasos que es tan importante como el propio calendario de avance en el estudio, llega un momento en el cual todo el mundo le ha pasado que tendréis la impresión de cada tema que estudiáis
olvidáis el primero que estudiasteis. Por lo tanto, tan importante en la política de repasos como el avance en el estudio de los propios temas. Al principio será muy bueno el ritmo, pero pensad que cada vez vais a ir teniendo mayor cansancio físico, mental, de las oposiciones, os irán surgiendo dudas y luego pues habrá cada vez más dificultad en la retención de los temas y cada vez mayor número de temas para ir repasando. Bueno, pues lo que tenéis que reflexionar es cuántos temas tenéis ahora mismo hechos y cuántos vais a ampliar para estudiar. Y tener claro que las oposiciones, la parte de temas, será seguramente el sábado 10 de junio de 2023, por poner una fecha posible, una fecha relativa. Entonces, pues bueno, la idea es que desde este momento hasta esa fecha tenéis que reflexionar sobre lo que tenéis ya hecho y hasta dónde queréis llegar para hacer un buen calendario de estudio y repaso de temas. Si nos pusiéramos a estudiar los temas después de Navidades, pues evidentemente llegaríamos a 20 y no llegaríamos ni siquiera a 30 temas. Por lo tanto, que cada persona reflexione sobre los temas que ya tiene hechos y sobre los temas que debe hacer. Una planificación para llegar a 36 temas empezando en octubre, pues sería esta, ¿no? Entonces, reflexionar acerca de los temas que ya tenéis, que son válidos, que están suficientemente bien hechos, los temas que a lo mejor hay que mejorar algo y los temas nuevos en los que tenéis que innovar y tenéis que aumentar ese repertorio de temas para estas oposiciones en las que los temas van a valer tanto. ¿Y qué temas estudio? Bueno, pues eso es tan sencillo como que va a depender bastante de los temas que ya tengáis hechos. Por otro lado, el consejo general, si alguna vez en alguna oposición, la que sea, os habéis inventado algún tema porque no os ha salido bola, ese tema por algún motivo os lo habéis inventado y es un buen tema para ser uno de los primeros en ser estudiados. También estad muy pendientes de todas las indicaciones que os den vuestros preparadores acerca de los temas, es decir, especialmente aquellos pequeños resúmenes de poca duración en la que os digan de qué va el tema y cuáles son las demostraciones con un poco más de rigor a incluir casi obligatoriamente en el tema. Con esa información que tampoco debe ser de mucho tiempo, es decir, 20 minutitos o así, con esa información podréis decidir si algún tema más que en principio habíais descartado puede serviros para incluirlos en los nuevos temas que vais a necesitar en este curso. ¿Y cómo debo estudiar un tema nuevo? Bueno, pues hay que calcular las horas. Tengo un número de horas a la semana para estudiar un tema y debéis guardar 1 o 2 horas para repasarlo al final de la semana. Es decir, no basta con tenerlo estudiado, sino luego hay que repasarlo. También hay que guardar 2 horas para el simulacro semanal. Por lo tanto, las horas que vais a necesitar totales son esas X que tenéis menos 4 para estudiar completamente el tema. Es decir, 4 horas entre el simulacro y el repaso y el resto de horas lo vais a necesitar para preparar el tema. Hay que dividir el contenido del tema en varias sesiones. No le dediquéis demasiadas horas seguidas, también depende de la capacidad de cada persona, pero en principio de lo que se trata es de que consigáis avanzar dedicando el tiempo óptimo y sin que lleguéis al aburrimiento, claro. Aunque en lo que se refiere al aprendizaje y memorización del tema hay diferentes métodos, pero yo os propongo uno entre los muchos buenos posibles. Lo primero es aprenderse el índice del tema. Ya os comenté que también sería muy interesante que ese índice del tema estuviera escrito antes de leer ningún tema para que de forma intuitiva tengáis un índice que se adapte muy bien a vuestros conocimientos, es decir, a la manera que tuvisteis de aprender en vuestros estudios algún tema similar al que estáis estudiando. Por lo tanto, el hacer un índice intuitivo añade mucho valor a ese índice, ¿no? Sea como sea, lo primero que hay que aprender es el índice del tema, luego saber qué contenidos hay que tratar en cada uno de los apartados y subapartados, puntos o subpuntos de este índice, por lo tanto hay que aprender a rellenar esos huecos
Y sí que es muy aconsejable tener una hoja resumen a modo de, bueno, ya hay cada persona que lo haga como crea conveniente. Hay gente que lo hace a modo de esquema, hay gente que lo hace como diagrama de llaves, hay gente que tiene una facilidad para hacer resúmenes poniendo flechas, poniendo signos de puntuación como 2 puntos, punto y coma y demás. La cuestión está en que sea un tema, pues eso, muy resumido, de la mitad o menos de tamaño que el tema en sí, pero que os permita memorizar rápidamente, para tener, digamos, los 3 formatos: el índice, el resumen y el tema completo, siempre realista para poderse hacer en 2 horas. Para influir en la manera de memorizar hay diferentes trucos. Por ejemplo, uno de ellos es hacer unos folios temáticos basados en lo más importante del tema, aquellas demostraciones, aquellos ejemplos. Por lo tanto, repetiríais en los repasos, tendríais una parte dedicada a los repasos, a repetir esas demostraciones, esa bibliografía, esos ejemplos, de tal manera que podéis aprovechar cualquier hueco que tengáis, pues yo que sé, una guardia tranquila o algo así, para avanzar en ese repaso de algunas demostraciones, ejemplos que añaden valor a ese tema en concreto. El estudio debe ser con papel y boli al lado para hacer esas demostraciones las veces que sean necesarias para recordarlos, y hay que comprenderlas paso a paso. Y bueno, lo bueno de todo esto es que al final es la parte, digamos, el nexo común entre problemas y temas, entre práctico y temas, ya que también sirve para resolver de una forma concreta algunos problemas. Influye muchísimo en la capacidad de memoria y mejora mucho el repaso el poner indicaciones a lápiz. Esas indicaciones luego evidentemente no escribiréis al realizar el tema, pero que al principio pues os permiten saber el porqué de cada cosa o qué es lo que hay que recordar. Esas anotaciones personales y propias os van a ser muy útiles para luego recordar. Por tanto, consejo: anotaciones a lápiz. También, bueno, si estáis acostumbradas a usar subrayadores, pues cualquier elemento con el que estéis familiarizados o familiarizadas para estudiar, utilizarlo también en estas oposiciones. Recordad que memorizar por memorizar no sirve de nada, hay que entenderlo, hay que razonarlo. Por lo tanto, una vez razonado y entendido, es mucho más fácil hacer ese repaso general de al menos 1 hora, y muy importante hacer los simulacros de tema. Si por algún motivo os viene mal desplazaros, podéis hacerlo a distancia, hablar con vuestros preparadores y ya os dirán la manera mejor de hacer esos simulacros de tema, que os deberían corregir para ver qué es lo que pasa exactamente cuando el tema se hace en esas condiciones de 2 horas y bajo presión. Esa presión, si sois sinceros con vosotros y con vosotras mismas, pues se puede hacer en casa, pero hay que poner el crono y hay que quitar todo material que os distraiga y hay que quitar todo material que os pueda servir de ayuda para que no echéis un vistazo. Si estáis bajo la misma presión, al final os vendrá muy bien hacer esos simulacros en casa y luego podéis enviarlos, por ejemplo, en PDF o en formato imagen, para que de esta forma ganéis tiempo en transporte. O sea, que evitéis iros de un lado a otro y perder ese tiempo. Bueno, esto ya más o menos lo he dicho en la diapositiva anterior. Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer un simulacro? O bien quedar con vuestro preparador y hacer 2 horas de simulacro, que habrá quedadas, eso estoy casi seguro que tendréis quedadas con él. Y bueno, pues haréis ese simulacro de 2 horas, pero también podéis simular las condiciones en casa, un lugar donde nadie os moleste durante 2 horas. Tenéis que buscar un momento en la semana en la que nadie de la familia os vaya a molestar, móvil en modo de avión, 2 horas de cuenta atrás, bien sea con el móvil, bien sea con algún tipo de crono, lo que sea. Ya podéis también conseguir un crono que se vean los dígitos grandes para la exposición de la unidad didáctica, tener controlado el tiempo, todo el material necesario. El tema del tipes y bolígrafos que se puedan borrar, mejor no los utilicéis. Acostumbraros a utilizar algún modelo de bolígrafo, ya que la escritura es algo que vais a
preparar y vais a entrenar. Entonces es bueno que el modelo de bolígrafo con el que más a gusto escribáis y más rápido escribáis y más bonito escribáis sea el que utilicéis a partir de este momento siempre. No el primer boli que pillo por casa, que muchos de ellos al final son los últimos que quedan por ahí, que arañan la hoja, escriben mal, sueltan tinta a trozos. Bueno, pues eso que todos sabemos, esos bolígrafos no. Una marca concreta que es con la que escribáis muy bien y con la que se os dé muy bien hacer todo muy rápido y con buena letra, que es lo que pide al final el tribunal. Recordar que no se permite ningún tipo de reloj de ningún tipo en las oposiciones. Bien, hay dos tipos de simulacros que son muy útiles. Uno, el de hacer el simulacro del tema que acabo de estudiar, que es un tema nuevo, que este año habrá muchos temas nuevos para aumentar el repertorio y hay que probar a ver qué tal. Porque a lo mejor ese tema queda muy bonito, escrito, tal, tranquilamente en casa, pero cuando se hace el simulacro es cuando os dais cuenta de determinadas limitaciones que tiene ese tema, que a lo mejor es muy extenso, que a lo mejor no da tiempo, que a lo mejor es un tema, bueno, pues que tiene algunos elementos que se os olvidan continuamente y que a lo mejor hay que hacer algún cambio. De la misma manera que lo ideal sería al final del curso, especialmente en el último trimestre, hacer simulacros en los que hubiera algún tipo de azar, es decir, pues a lo mejor dar a elegir uno al preparador para que pues entre 10 temas elija uno, entre 20 dos, no sé, algo así, para que también haya un cierto elemento azaroso. Claro, lo ideal sería sacar 5 bolas, pero bueno, eso seguramente estéis preparados o preparadas muy al final o a lo mejor nunca y estéis rogando a la suerte porque no llevéis suficientes temas y al final el azar sea el que muchas veces determine que salga o no salga bola. Porque evidentemente para tener la certeza de que nos va a salir bola, casi seguro que sí, habría que llevar más de 60 temas. Y eso es muy complejo. Bien, y los simulacros no necesariamente los tiene que corregir el preparador. Sí que es necesario que cada tema que vayáis ampliando, cada tema que vayáis personalizando, pero personalizando de verdad, es decir, con todo lo que os he comentado antes. Cada uno de esos temas que vayáis personalizando sería muy bueno, muy importante que vuestro preparador después os diera la corrección y una vez que tengáis la corrección podéis hacer simulacros vosotros mismos. No hace falta tampoco que hagáis 4 simulacros de un mismo tema y que el preparador os corrija los 4. Sí que es verdad que es bueno hacer un simulacro como el que os he dicho antes, acabar de hacer un tema, hacer el simulacro para ver qué ocurre y que el preparador os corrija el tema como ha quedado terminado en casa y el tema bajo presión de 2 horas. Una vez que ya tengáis ese material, pues ya a partir de ese momento podéis hacer los simulacros vosotros mismos, vosotras mismas, porque al final se trata de ver la corrección válida, dada por válida por vuestro preparador y compararlo con lo que habéis sido capaces de hacer después. Es decir, si tenéis ya un simulacro corregido, ya el segundo simplemente lo podéis comparar vosotras mismas, que no habría ningún problema en que lo hicierais, pero sí que hace falta ese primer simulacro y esa primera propuesta de tema, tenerlo corregido. Recordad que no es lo mismo hacer un simulacro tranquilamente en vuestra casa que el día del examen de oposición. Por lo tanto, si queremos repetir esas circunstancias lo más parecidas posibles a la presión que vais a tener en una oposición, el ideal es hacer quedadas de simulacros. Es decir, el mismo día queda todo el mundo y va a hacer los simulacros de la oposición. Eso sería lo ideal y lo perfecto, hacer quedadas para tener la misma presión. Incluso si en esa quedada hubiera ya al final del curso algún elemento de azar, de sacar bolas y demás, eso sería genial para repetir un poco las circunstancias del examen. Esta sería la curva de olvidos sin hacer ningún tipo de repaso. Y para evitar estos problemas de los olvidos, pues se necesitan 4 o 5 repasos para que lo que hemos retenido pase a una memoria de largo plazo. Por lo tanto, podría haber una estrategia basándonos en lo que dice el psicólogo Herman,
basándonos en lo siguiente: hacer un primer repaso al día siguiente, un segundo repaso a la semana, un tercer repaso a los 30-40 días, un cuarto repaso, distanciarlos cada 30-40 días y un último repaso siempre unos días antes del examen. Esto sería un poco la idea, pero se podría hacer cambios. De hecho, en internet encontráis diferentes propuestas. Yo estoy diciendo pues una que es mucho más fácil de reiterar, fácil de recordar, y ya veréis las consecuencias. Os pasaré un PDF también en la descripción del vídeo, en el que viene, mecanizado, matematizado y mecanizado esa manera de hacer los repasos por temas, poniendo no número del tema, sino el número por orden de haber aprendido los temas, cómo hay que irlos repasando. Y de esta forma pues tendríamos la curva de olvido en función de no repasar, repasar una vez, repasar dos, repasar tres. Como podéis ver, iniciando una buena política de repasos, al final vais a recordar los temas, la unidad didáctica correctamente. Volvemos a lo de siempre. Fijaos que si yo estoy fijando en la unidad didáctica, que a mediados de octubre seréis capaces de realizarla por vosotros y por vosotras mismas, estamos hablando de que quienes vayan más rápido terminarán pues seguramente a primeros de noviembre, y en ese momento ya tendrán enseguida hecho el repaso y podrán empezar a defender. Pues estamos hablando de que al final, defendiendo una vez al mes, las personas más rápidas tendrían 7 defensas, 7 exposiciones, incluyendo algún cambio que habrá después de la convocatoria. Por lo tanto, la propuesta definitiva, desde la propuesta definitiva tendríais unas 6-7 exposiciones hasta que sean las oposiciones. Claro, mi consejo es intentar en algún mes meter 2, especialmente en los primeros meses, para que así podáis recordar también las unidades didácticas. Y lo mismo sirve para los problemas, los prácticos, y para cualquier parte de la oposición, quienes se vayan a presentar a Madrid o quienes no tengan la suerte de aprobar este año, pues con la programación didáctica pasa exactamente igual. Recordar estas curvas de olvido. Bueno, y recordar que estas propuestas van un poco en función del ritmo de vida que lleve cada persona, pero bueno, pues si se puede meter más ritmo, ya sabéis, pues se puede. Lo aconsejable es que no dejéis pasar más de 14 días, 2 semanas, entre repasar una y otra vez el mismo tema. Buscad momentos, buscar esas circunstancias en las que podéis repasarlo, porque si no se os va a olvidar gran parte y tendréis que volver otra vez a memorizar para luego volver a la situación de repaso. Repasar, bueno, pues se entiende por repasar releer lo aprendido y hacer un pequeño esfuerzo de memoria durante unos minutos para recordar, al menos los puntos principales. Bueno, pues hay diferentes maneras de repasar, pero a modo de ejemplo podría ser hacer una repetición activa del esquema del folio de resumen o mapa conceptual o esquema con llaves, como lo hagáis ese folio de resumen, que sería de un poco menos de la mitad de la extensión del tema completo. Y bueno, pues básicamente al final lo que hay que hacer es un esfuerzo para recordar las ideas principales. Y bueno, también el tema completo habría que darle una lectura final para rellenar aquellas lagunas que a lo mejor nos han quedado al hacer el esquema o al hacer el índice, al repasar el índice o el esquema y al hacer el esfuerzo de memoria de ellos. Por lo tanto, debéis repetir y repetir el tema por apartados hasta que estemos seguros que nos lo sabemos. Usad también el lápiz y bolígrafo, porque podéis incluir alguna anotación en aquellos aspectos que por el motivo que sea se os olvida algo importante de ellos. Bueno, y hay veces que desgraciadamente hay que reestudiar parte de un tema porque nos hemos olvidado de ello por completo, o incluso el tema completo. Esto suele ocurrir y ahora os va a pasar muchísimo con los temas que hicisteis el año pasado. Y bueno, pues ahora es un buen momento para reflexionar cuando veáis que a lo mejor esos temas hay que volverlos a estudiar en vez de repasarlos, que llevan mucho menos tiempo. Por eso lo de los 14 días. Intentad en la medida de lo posible que ningún tema pase más de 14 días sin ser repasado, porque os podéis ver en esta situación de ya no llegar a los repasos porque ha pasado bastante tiempo, seguramente en todo el verano no habéis repasado los temas y ahora no os acordéis. Y entonces estáis ya en la fase de estudio en vez de repaso. Pero bueno, mucho ánimo
y siempre es más fácil reestudiar un tema que ya se ha elaborado que no empezar de nuevo a hacer un tema que todavía está sin hacer. Bueno, ¿y en qué condiciones debéis estudiar? Pues lo mismo que decimos a los alumnos, incluso lo mismo que he comentado en algún vídeo de YouTube, esa actitud positiva, esa motivación. Bueno, también hay que buscar ese momento de inspiración, por eso yo siempre digo que hay que tener varios frentes abiertos, no solo centrarse, bueno, voy a estar 3 meses haciendo temas, no. Por eso las personas que están diciendo que no van a ver nada del práctico, nada de los problemas, me preocupa porque eso lleva muchísimo a la falta de motivación, a la falta de inspiración, frente a tener varios frentes abiertos y decir, bueno, ¿hoy qué me apetece más? Pues hoy me apetece más la unidad, pues bien, hoy la unidad. Mañana, ¿qué me apetece de nuevo? La unidad, perfecto, pero a lo mejor pasado mañana quiero empezar a avanzar en un tema. Y a lo mejor al día siguiente sigo con ese tema y a lo mejor a otro día hago un repaso de un tema y otro día hago un repaso de la unidad. Al final, cada día voy avanzando en distintos aspectos y otro día repaso un práctico. Por eso es importante tener claro el tiempo que debo dedicar a cada cosa para aprovechar esos espacios de tiempo que tengo y dejarme guiar un poquito también por la inspiración y la motivación al tener varios frentes abiertos y poder elegir, que siempre es mínimamente motivador, frente a tener que hacer una parte obligatoriamente, porque es lo que me he propuesto, hacer durante meses una parte de forma obligatoria. Bueno, y lo del ambiente de estudio tiene bastante que ver con lo que he comentado antes de los espacios temporales que podáis buscar y tengáis claro que en tanto tiempo me da tiempo a hacer esto. Evidentemente no es lo mismo repasar un esquema que ponerse a elaborar un tema, ni es lo mismo estar escribiendo en el ordenador algunos cambios en una unidad didáctica que estar memorizando cómo haríais la exposición. Son cosas diferentes, pero bueno, en general buscar un lugar que para vosotros y vosotras sea motivador, espacioso, silencioso, luz natural o una luz que sea agradable, evitar sobre todo la distracción del móvil, niños, ruidos, etcétera. Todo esto, por favor, intentar quitarlo. Si necesitáis usar tapones, si podéis hacerlo, pues usáis tapones. La mesa y la silla amplia y cómoda. Tampoco hay que estudiar demasiado cómodo porque os puede entrar sueño. Y bueno, pues incluso no pasa nada. Si alguna vez estáis a tope de cansancio, no pasa nada. Os ponéis a estudiar y si os quedáis dormidos o dormidas, no pasa nada. El cerebro sigue dando vueltas. Cuando se está que ya no se puede más, es lo mejor casi que se puede hacer. Estudiar hasta que os quedéis dormidos o dormidas la siesta o ya por la noche. No pasa nada. Todo siempre que esté previsto. Lo que no puede ser es que un día que pensabais emplear toda la tarde, os tumbáis en el sillón a leeros un poquito de un tema y os quedéis fritos o fritas 2 horas. Eso no puede ocurrir. Bueno, tener a mano todo el material que necesitéis para evitar levantaros y bueno, da igual que sea en casa, en la biblioteca, al final que sea a ser posible siempre el mismo sitio, porque ese sitio agradable siempre lo va a ser. Entonces, una vez que hayáis localizado el sitio mejor para estudiar, continuad con ese sitio. Como os he dicho ya, os pasaré en el enlace dentro de la descripción del vídeo, os mandaré el enlace del PDF de la mecánica de repasos, pero al final lo que está claro es que dependiendo de la cantidad de temas que llevaseis, de la cantidad de temas que tenéis que estudiar, de la cantidad de temas que tenéis que repasar, al principio vais a ir avanzando muy rápido en el estudio y al final va a haber que dedicar muchísimo tiempo al repaso y poco al estudio, por lo tanto, porque vais a ir completando los últimos temas que vayáis a ir ampliando y sin embargo habrá que repasar todos los anteriores. Por lo tanto, ir probando con vosotras y con vosotros mismos cuánto tiempo necesitáis para cumplir esos plazos de máximo 2 semanas para repasar el último tema que no hayáis repasado y bueno, pues en la medida de lo posible ir avanzando también en esos temas nuevos que vayáis haciendo. Al final, todo lo que he comentado en este vídeo, pues se trata simplemente de optimizar el tiempo de estudio. Cualquier hueco que tengáis, aprovecharlo, tener previsto más o menos lo que vais a hacer todos los días y al final, cada día que vayáis avanzando, estaréis más cerca de la plaza. Ya lo veréis en el PDF. La
La situación es que, bueno, vais a tener como punto de partida un inicio, que va a ser cuando creáis conveniente, cuanto antes mejor, y lo único que necesitáis es calificar esos próximos temas que vais a empezar a elaborar en temas que para vosotros y vosotras, por el motivo que sea, vais a considerarlo fácil, medio o difícil. Para de esta forma ir alternando niveles, ir alternando dificultades y no machacaros demasiado ni relajaros demasiado al principio y tengáis una medida adecuada del tiempo que os va a llevar el estudio de esos 36 temas, que pueden ser los 36 que llevéis, o si ya lleváis alguno, pues los 36 que sumáis a los que ya teníais. Bueno, pues la idea es que miréis el documento calendario de preparación a oposiciones 2023, en la que vienen temas por 3 dificultades y, digamos, una planificación de cómo mecanizar ese estudio por semanas. Lo tenéis en la descripción del vídeo y os aconsejo que lo miréis, y si os funciona bien, y si no, pues por internet hay otras muchas maneras de repasar esos temas. Pero lo importante es que tengáis claro que tenéis que buscar una manera de repasar para ir avanzando y no ir olvidando. Y recordad la triste realidad, y es que si sois de matemáticas, salvo que llevéis 67 temas, y si sois de física y química, salvo que llevéis 71, siempre habrá una probabilidad, aunque sea mínima, de que no salga bola. De todas formas, cuanto más os acerquéis a este número, más probabilidades hay de que os salga alguna bola de los temas que habéis estudiado. Mucha suerte y espero que esa suerte sea también justa. Bueno, y ahora, ¿a qué toca dedicar el tiempo? Bueno, lo primero que debo deciros antes de acabar el vídeo es que estoy terminando el vídeo de la superunidad didáctica. Os lo voy a mandar tan pronto como lo tenga. Estoy ahí a tope ya para acabarlo, porque sé que es lo más importante. Os pido muchísima comprensión, de verdad, porque es la primera vez que hay un cambio tan profundo en la convocatoria de oposiciones y me preocupa enormemente que mucha gente no sabe exactamente cómo van a ser estas oposiciones. Por tanto, he tenido que dedicar un tiempo extra que en otras oposiciones no hubiera sido necesario a entender realmente en qué situación estamos. Porque hay gente que se lo explicaba, yo he quedado con gente a tomarme un café de este verano y les decía, esto es así, decía que no puede ser, digo, pero que es que esto va a ser así. O sea, no daban crédito a los cambios profundos que iba a haber en las propias oposiciones. Entonces ha habido un cambio legislativo en las oposiciones, va a haber cambios a futuro, una vez que pase el 2024, y por favor no caigáis en el no es posible, porque todo está siendo posible y todo está ocurriendo. Y por último, debo informaros de los cambios que se producen a partir de la LOMLOE, que eso influye en la unidad didáctica. Por tanto, gracias por esa comprensión. En breve vais a tener el vídeo que estáis deseando de la superunidad didáctica, o por lo menos el primer vídeo que os va a permitir ir avanzando en la unidad didáctica. Y nada, ya sabéis que vais a tener que dedicar un tiempo en elaboración de la unidad didáctica, que primero será un 50%, luego un 0 porque ya estará elaborado, hacer algunos temas, 50%, luego 0, estudio de nuevos temas, 0%, luego 70-80% porque tendréis que ir ampliando, repaso de temas tendréis ahora un 0%, luego entre un 10 y un 20%, tiempo de simulacros 1 a la semana, defensa de unidad 1 o 2 al mes. Bueno, ¿y a qué debemos dedicar el tiempo? Pues ahí lo tenéis, son ideas. Luego ya cada persona que dedique el tiempo en función de los imprevistos que puedan ir surgiendo. Hacer algunos temas que me falten, estudio de nuevos temas, repaso de temas anteriores, tiempo a simulacros, avance de problemas semanales. Lo de los problemas, habrá gente que no lo deba descuidar por si acaso. Esos problemas, ya os digo, se pueden utilizar como ejemplos, como demostraciones en los propios temas. Repaso de problemas anteriores de otras semanas, finalizar la elaboración de la programación de las unidades, o en el caso de la convocatoria de oposiciones no eliminatoria, pues sería la elaboración de esa superunidad didáctica. Sea como sea, por favor, a tope, porque estas oposiciones son realmente extrañas, va a haber sorpresas en diciembre, estoy casi convencido, aunque bueno, pues yo en la medida de lo posible intentaré
También con mi experiencia como opositor, yo fui opositor en el 2008, que es el año más parecido que hay a este. El 2008 es muy parecido a este año. En ese año no hubo al final práctico en matemáticas ni en física y química en la Comunidad Valenciana. Sí que en el 2009 al final hubo. Y bueno, no sé si fue en el 2008 o en el 2007, ahora mismo ya no me acuerdo exactamente lo del práctico, pero sí que voy a comentar lo que ocurrió en esa transitoria. En esa transitoria lo que ocurrió fue que las pruebas eran no eliminatorias, que las comunidades autónomas decidían en qué especialidades había práctico o no, y que además la unidad didáctica había comunidades autónomas que permitían entregar un informe escrito, presentar un informe, presentar, subrayo, presentar. Eso va en lo de la superunidad didáctica que estoy diciendo. Y bueno, pues nada, son unas oposiciones parecidas. En ese año entró la LOE y bueno, fueron unas oposiciones parecidas a esta. Estas las veo todavía más complejas. Por eso he tenido que dedicar todo este tiempo de este vídeo a la nueva legislación de las propias oposiciones y algo muy importante también, los próximos vídeos, a los cambios que supone la propia LOMLOE en las unidades didácticas. Gracias de nuevo por vuestra comprensión, porque realmente hay que prepararse muy bien y saber a conciencia todos los cambios que va a haber en estas oposiciones. Pues mucho ánimo, organizaos, manos a la obra, no hay tiempo que perder. Y la semana que viene en clase, en la sesión que toque, empezaré con la superunidad didáctica, pero ya os digo, os enviaré el vídeo tan pronto como lo tenga terminado. La superunidad didáctica, esa unidad didáctica impecable de las oposiciones no eliminatorias, yo sé que la estáis esperando, que la explicación de esa superunidad la estáis esperando y vais a tener un vídeo análogo a este en breve. Muchas gracias y estamos en contacto. Espero que os hayáis animado a estudiar y ya os digo, lo de la unidad didáctica está al caer.